¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. PDR Golpe a Golpe. Aquí me encuentro con mi amigo Matías y el día de hoy tenemos un gran invitado, Mario Ardila, que más de uno creo que lo debe conocer o por lo menos lo ha visto en alguna de sus redes sociales. Entonces, el día de hoy tenemos unos muy buenos temas a desarrollar con un gran invitado y pues nada, aquí estamos. ¿Cómo estás, Mati? Hola Pablito, ¿cómo te va? Bueno, acá Bien, bien. voy muy contento de tener una figura tan importante del PDR de Latinoamérica como Mario Ardila. Este, así que bueno, bienvenido a PDR Golpe a Golpe, Mario. Un gusto total tenerte acá y gracias totales. ¿Cómo estás, Mario? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Honrado de estar compartiendo este momento con ustedes y sobre todo con la idea de poder hablar y conversar sobre esta industria que es tan apasionante. Exacto, creo que esa es la palabra clave con todos los que se han prestado para hacer la charla y los que creo que están iniciando, viendo los videos, escuchándonos en Spotify, todo creo que la idea es esa, que les está llamando mucho la atención, porque se siente que los que estamos envueltos en todo esto, principalmente estamos enamorados del PDR, nos apasiona y es un oficio que nos encanta y podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando y soñando y hablando todo acerca Es del un PDR. oficio que no acaba y que sobre todo tiene mucho crecimiento. Y en la Sí. medida que haya nuevas personas y nuevos, digamos, nuevos aspirantes a aprenderlo, va a haber mucha más confianza para tanto la industria como para los clientes potenciales. De entender que, oiga, hay personas que de verdad se dedican profesionalmente a esto. Entonces, Ujú. nada, pues, de Total. acuerdo a eso, hay que, hay que profundizar. Total. La pasión creo que siempre salta a flor de piel cuando hablamos en cada entrevista con cada técnico, porque creo que es el motor y el único motor que nos puede permitir atravesar el largo camino de la frustración que demanda el dominar las técnicas, ¿no? Desde el inicio. Y ya que hablamos del inicio, Mario. Quiero arrancar preguntándote cómo fue que conociste el PDR, cómo llegó a tu vida y cómo empezó a prenderse esa llama, ¿no? que te motivó a iniciarte en esta técnica. Bueno, mira, básicamente fue de la forma más poco esperada, digámoslo así. Sí. Porque yo precisamente no tengo nada que ver con la industria automotriz, ni mi familia, ni, bueno, amigos de pronto, pero ni siquiera. Ujú. Sencillamente yo estudié administración de empresas y yo desde siempre había querido tuve la mentalidad de siempre trabajar por lo mío y ser un emprendedor. O sea, eso Mm. siempre lo tuve desde pequeño porque yo desde los 18 años he trabajado en cuanta oportunidad se me venga, ¿sí? He vendido puedo vender ropa, puedo vender en una tienda como Zara, que pues, fue donde trabajé inicialmente, o en lo que fuera, que de una u otra forma me exigiera ser digamos, exponerme a comercializar algo. Y en Ujú. eso, cuando estaba terminando mi carrera, me fui a una feria de franquicias. Y en esa feria de franquicias eh, vi todas las opciones, sencillamente como desde el punto de vista de emprendimiento, para analizar, para uno estar como en el mix, ¿sí? Y al final, ya saliendo, vi un estancito chiquitico de un carrito rojo. Y yo dije, ¿será que no? ¿Será que le voy a hacer o sea, miramos esto o no? Entonces como que, bueno, me metí, analicé y conocí a la persona y resultó ser él es de Puerto Rico, un colombiano viviendo en Puerto Rico. Ok. Wow. Entonces me dijo, no, ¿qué te parece si te vendo una idea en donde puedes hacer $300 en 15 minutos? Y yo, y yo como que, Wow. oiga, bueno, eso está interesante. Empezamos a hablar, ¿sí? Obviamente, lo que yo siempre tenía en la mente era que yo, sabiendo todo lo que había estudiado, el principal componente de un emprendimiento es la innovación.
qué es lo que me destaca en el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a hacer diferente en La lo que ya hay? exclusividad. Exacto. ¿Qué hay de diferente aquí? Y en eso coincidí con esa persona sobre el sistema PDR, que me dijo puntualmente, mira, este sistema es totalmente aparte a lo que conoces ya de la industria automotriz, que es ir a un taller donde está el mecánico sucio, un taller de pronto con carros de mecánica, la tonería de pintura, polvo, etcétera, en donde el concepto cambia porque acá el taller es totalmente limpio, impecable, no utiliza materiales, tiene herramientas especializadas que no se habían visto, etcétera. Entonces, todo eso llamó mi atención y desde ahí yo, con mi padre, invertimos en esa franquicia. ¿Sí? Wow. Fue una franquicia que yo adquirí. ¿Qué año fue esto, Mario? Sí. Eso fue, yo empecé en el 2000, o sea, la primera vez que fui fue en el 2014, al final de 2014. ¿Cuántos años Somos tenías, todos del Mario? 2014. Todos somos generación Imagínate. 2015, Qué bárbaro. 2014. 2014, imagínate. Increíble. ¿Cuántos años tenías, Mario? 23 años. 23 años. Qué bien. Sí, 23 años en ese momento. Y me acuerdo perfectamente que yo dije, bueno, me voy a lanzar a esto, voy a ver cómo, o sea, voy a ver de qué manera sí, o sea, me lanzo, porque esos son los emprendedores, ¿no? Yo creo que personas que asumen riesgos y pues de una u otra forma se desarrollan a lo largo de lo que pueda pasar, ¿sí? No temer ser punta de lanza, ¿no? Sí, no temer, no temer, no temer. O sea, eso yo creo que es de las cosas que más, porque es que yo no Cuestan. tenía ni idea en ese momento, imagínate, yo no tenía ni idea en qué consistía. O sea, imagínate que a ti te digan, vas a aprender un sistema para reparar autos, pero no tienen ni idea cómo es. Y la persona te dice, no, es que prepárate porque es difícil. Yo le digo, no tenía idea de qué dificultad, o sea, que pues yo pensaba, bueno, pues difícil será para usted. Ajá. Yo de pronto en mi cabeza decía, no, yo aprendo como sea. Claro. Y claro, O pierdes el miedo o entonces, pierdes la oportunidad, ¿no? claro, Sí. claro, es impresionante. Y en el 2015 me empecé a capacitar y entonces la capacitación fue en otro lugar, o sea, Bien. distinto a mi ciudad. Viajé Ok. a otro lugar con el modelo de negocio era tener dos técnicos en un punto para poder ofrecer el sistema. Ok. Entonces, ahí viene la otra cuestión, ¿sí? Que yo tenía que escoger una persona que hiciera el sistema sin saber quién era. O sea, sin saber cómo podía desempeñarse en el sistema, sin saber cómo era el sistema, mejor Sí, dicho. sí, sí, sí. ¿Eh? Otro gran vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Era caminar en la oscuridad. Claro, entonces yo decía, no, pues yo conozco a esta persona, él es muy buena persona, de pronto puede aprender, pero yo no sabía en ese momento la serie de características que debía tener la persona para eventualmente aprender este sistema. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya en el momento de aprender, obviamente yo a ese punto, era el 2015, yo aprendí con unos boards que no eran de luz LED. No sé si ustedes aprendieron con los mismos, pero yo aprendí Sí. con board De tubo en medio, reflection así. board, de No, reflexión. de la board a paletica. raya, board de reflexión, sí. Ah, ya, board. Board. Nomás la pura tabla, literalmente. La pura tabla, Ya, ya. la pura tabla. La pura tabla y no era de líneas, sino era amarillo, negro y amarillo. ¿Sí? Típica, sí. La Que típica. tienen una luz, o bueno, más bien una línea en medio, pero como difuminada, algo así, como si fuera como de Exactamente, aerosol, exacto. ¿no? Sí, Exacto. como un aerosol sobre toda la línea, sobre Ya. todo el centro, Y que Dios te ayude. dividiendo la amarilla y la... Exacto, tal cual, sí, tal cual. Atrás así dice que Dios te ayude. Que Dios te ayude, sí, esa me gusta la frase. Y obviamente, al comienzo, o sea, bueno, no veía la herramienta, o sea, con lo que tenía trataba sí, de resolver. Los capós quedaban todos llenos de marcas, de puntazos, sí, o sea, como que
fue lanzarse así al mar y decir, hágale, o sea, no se vaya a ahogar, no se ahogue ni por el carajo. Y chapalee y resista, ¿sí? Y resista y aguante y aguante. Y 2 meses de capacitación, en resumidas cuentas, una capacitación que fue muy básica, muy plana, no sentí la exigencia, sentí que empecé a tener más memoria muscular de encontrar la herramienta mejor, pero no me sentía, o sea, obviamente, con toda la habilidad y había muchas cosas de autos, de desarmes, de accesibilidad, de infinitas cosas que obviamente todavía no había visto. ¿Sí? Que hoy puedo decir Completamente nuevo para ti. claro, que yo debí haber visto, pero que al día de hoy digo, o sea, no sé cómo hice, ¿sí? Ujú. Y pues ya cuando empecé, primera experiencia, buscar local, 3 meses sin empujar lámina, después de una capacitación muy regular, y Saliste pues disparado encuentro al local. mercado, así. Sí, 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 yo me fui a buscar local de una vez. Terrible, Mario. Yo me capacité, ponle que fue de septiembre a noviembre. Y todo diciembre, enero hasta febrero encontré el local, Ujú. buscando, ¿sí? De acuerdo a las características que la franquicia me, Claro, claro. Te Claro. me condicionaba. daba, sí, Claro. sí, sí, me daba, según su esquema de negocio, porque tampoco, ¿sí? Entonces, busqué, encontré la mejor opción. Afortunadamente fue una buena opción. Y ahí empieza Cristo a padecer. Porque era ofrecer el servicio, ¿sí? Era Claro. ofrecer el servicio con lo que medio sabía Wow. y, o sea, y con las herramientas que tenía. Entonces, imagínate esa situación en donde me acuerdo que el primer vehículo que yo reparé fue literalmente el carro del vecino, del Ok. negocio al lado mío. Quería saber qué Tenía, estaban haciendo. yo le dije, oiga, ese carro que usted tiene un golpe. Déjeme, le muestro qué es lo que yo hago. Ay, no, man, me dio mucha risa porque obviamente él, muy buena persona, dijo, bueno, sí, claro, Mario, dale, dale, tranquilo. Él tenía una veterinaria y era un carrito, un Renault Logan, ¿sí? Ok. Un Renaultcito Logan y me acuerdo que, men, o sea, tratando de buscar la herramienta, o sea, yo puse el board, empecé a hacer la puerta y cuando me alejé, el golpe era aquí Ujú. y toda una línea de marcas abajo. Nunca toqué el golpe. Todo. Típico. Nunca lo toqué, man, nunca lo toqué. No, Así Típico. empecé. claro. Así empecé. Y de ahí en Duro. adelante, bueno, yo dije, uy, no, no, ¿qué pasó? Volvamos otra vez, reseteemos y empiece. Y así de prueba, error, prueba, error, distintos escenarios, cogiendo golpes que eran totalmente eh, exagerados para el nivel de experiencia que yo tenía. Claro. Terminé eventualmente, sí, o sea, resolviendo en Claro. el cabo de 6 meses, Ujú. resolviendo con las herramientas que tenía en ese momento. Mis herramientas eran mi capacitación muy regular y obviamente mis herramientas que me proveyó la franquicia. Claro. Entonces Wow. así empecé básicamente en resumidas cuentas. Una, una empezada como yo les digo, o sea, láncese y resuelva. Pero no te dieron ningún tipo de asesoría, o sea, la franquicia no incluía que le dijeras, oye, aquí me atoro, este tipo de golpes no los conozco, ¿qué, Eso es lo qué, que qué uno hago? esperaría. Ajá. Eso es lo que yo esperé, porque yo al inicio cuando yo empecé dije, bueno, me van a traer una persona de confianza para que me ayude y me ayude a despegar el negocio, porque si es una franquicia, somos una sociedad en donde trabajamos en conjunto Ujú. y trabajamos de la mano, pero Ujú. no. No vamos no te podemos enviar a nadie porque tenemos otras obligaciones Qué mala y experiencia, che. sencillamente, Pobre Mario. dime. Qué mala experiencia, digo.
No, es qué una mal que la mala pasaste, digo. experiencia. Fue una pésima experiencia, brother, porque mira, te digo que, o sea, yo lo que pagué, o sea, en ese momento era significativo, son casi como $20,000 Wow. en ese momento, te digo. Wow. O sea, en ese momento era mucho más dinero que hoy. Sí, son Y hoy veinte como mil casi dólares es 50 de mucho ahora. dinero. Sí, exacto. Entonces, o sea, no, o sea, era esa sensación de estar como abandonado y también de pedalear por la propia cuenta de uno, ¿sí? Sin tener mucha experiencia, o sea, Sí, sin sí, realmente tener esa certeza de que tú vas a hacer el trabajo bien hecho, qué ¿sí? bárbaro. Eso fue muy, digamos, Duro. duro en Choqueante, ese ¿no? sentido. Y en ese año, obviamente, con todos los errores que te puedas imaginar, o sea, los cometí. Yo rompí vidrios, yo craqueé pinturas. Obviamente, bueno, eso fue los primeros 2 meses, 3 meses. Uno después de un error así, uno jamás lo quiere volver a vivir y uno se vuelve muy precavido, ¿sí? Claro. Ujú. Pero considero que el hecho de haber pasado por esa etapa en donde me tocó resolver de la forma que pudiera, me ayudó también a tener, o sea, a no depender tampoco de cualquier persona, sino a saber que podía, con lo que tenía, o sea, sí, resolver cualquier situación que se me presentara. Obviamente la curva de aprendizaje fue mucho más larga de lo esperado, ¿sí? Ujú. Porque Qué en una manejo buena de capacitación frustración, Mario, ¿eh? Terrible. y el manejo de frustración durísimo. Y aún así te voy a decir, mira, a pesar de todo, a través mío, otras personas vieron mi negocio y vieron lo que era y vieron cómo lo estaba haciendo y dijeron, oiga, no, qué chévere este negocio. Qué bueno, Mario, que estés haciendo esto. Qué Como que eso te da interesante. ánimos para continuar, ¿no? También. Claro, claro. Y a través mío, este personaje vendió más franquicias. ¿Sí? O sea, imagínate. Eres buen comercial. Imagínate. O No, sea, porque al yo, chico le va re bien, ese era alumno mío. claro, Exacto, sí, a eres ese, a referencia. ese, a Le enseñé ese yo. chico, sí, a ese chico que le da tan bien, no, mira, y eso que en ese momento te digo, no me iba demasiado bien. O Claro. sea, a nivel de finanzas, o sea, yo pagaba lo que pudiera y no me ponía sueldo. O sea, por lo menos el primer año yo no me puse sueldo. Y de ahí en adelante llega un amigo mío, compra una franquicia y también se empieza a dar cuenta que este señor como que nada que ver, o sea, como que abandonaba y todo. Y ahí los mismos franquiciados se empiezan a dar cuenta entre nosotros mismos, decimos, venga, esto no es normal. Nosotros invirtiendo esta cantidad de dinero, o sea, como 3 personas a través mío invirtieron en el señor y coincidimos en exactamente lo mismo. Una Wow. persona que es totalmente vende humo, o sea, que no, que tranquilo, que te va a ir muy bien, que esta es la fase de aprendizaje, que todo es parte del proceso, Era como una estafa ¿sí? piramidal. Es una estafa, pero de carácter de extremo, ¿sí? O sea, Wow. y Profesional. descarado, de carácter, sí, o sea, de forma descarada. Obviamente en ese momento uno con las ganas de emprender y con la falta de experiencia, uno se estrelló mucho porque de pronto uno solo quería actuar y, ¿sí? Y no veía el nivel de riesgo, Claro, ¿sí? claro, claro. Pero como hemos hablado, a veces nos damos cuenta de qué es lo que no tenemos, o sea, aprendemos todo lo peor de una persona para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Y efectivamente con ese señor pasó lo mismo. A Y bueno, y contraejemplo, ¿no? te resumo. Sencillamente este señor lo que hizo fue vender esas franquicias, o sea, coger todo ese dinero, no brindar apoyo y asimismo, de esas personas que yo conozco, inicialmente
le puse un abogado y cerró contractualmente todo vínculo con el señor, que fue el primer paso para decir, oiga, ¿sabe que sí? O sea, no podemos, no tenemos que vivir esto, ¿sí? A través de él ya empezamos a decir, venga, ¿sabe que sí? Yo no me voy a, o sea, no voy a estar vinculado a este señor. Atado, claro. Sí, no voy a estar atado, porque la idea de él, a través del miedo, era atarlo a uno. Le decía, si tú te llegas a ir, no, que yo te demando porque esto es Muy cumplimiento. es un sistema o sea, casi que le hacía creer a uno que él creó el PDR. Wow. Mm. O sea, es un nivel, y ahora te digo, Tremenda historia. es una tremenda historia y te digo que no solo los franquiciados, sino los que trabajaron para él. Tuvo un técnico que lo mantuvo 6 años Esclavizado. esclavizado totalmente, o sea, totalmente esclavizado con una paga, o sea, muy baja para Ridícula. todo lo que el hombre le dio, para Wow. 6, 7 años de laburo, se le puso a él. Y aparte de eso, cuando, o sea, lo hacía o sea, hacía o buscaba herramientas para que él permaneciera y no se fuera. Y cuando se fue, este técnico Ujú. dijo, no puedo hacer PR porque, por miedo, o sea, porque me da miedo que me demanden o que Wow. sí, o que me pase algo. Y yo después a él lo contraté. Yo le dije, no, tranquilo. Mirá vos, O sea, que yo ya me desvinculé con este señor. O sea, usted no se preocupe, que o sea, yo lo respaldo a usted cualquier cosa. qué ¿Sí? bien, Yo le Mario. dije, fresco, o sea, no se preocupe. Ujú. Y él vivía en otra ciudad, yo le ayudé a él a venirse aquí, ya el hombre cogió más confianza, ya se asimiló, o sea, hoy no trabajo con él, pero igual no me importa porque lo que me interesa es que también ella haya podido desarrollar su vida Qué y bien. que también la gente entienda que un personaje de estos que mete miedo es una persona que todo se le devuelve a él solito y que si uno hace las cosas bien, Tal sencillamente cual. pues Bueno, qué va a atento que hay que poder estar a la experiencia de Mario, hay que estar muy atento, la verdad que impresionante, Mario, me dejaste choqueado, no tenía ni idea. impresionante. Yo también no Y me imaginaba que así era la historia de Mario, ¿eh? Sí, sí. Nada, sí, nada, nada. así tal cual fue. Y te Wow. digo, el nivel de descaro de este señor fue tan grande que cuando yo me fui a salir a desvincular contractualmente, dentro de ese contrato lo primero que había era una conciliación, una citación a conciliar para decir, mire, no nos estamos hablando, no tenemos ninguna relación comercial en este momento que sea positiva. Tranquilo, sigue haciendo lo suyo, yo hago lo mío, ¿sí? Pero no, el Señor no. O sea, el Señor sencillamente, desde su ego, el hombre dijo, no, no hacemos conciliación, sino esperamos a lo que usted quiera hacer. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Demandar. Lo Ok. peor que yo hubiera querido hacer. Claro. Y al momento de hacer eso, este señor me contrademandó con unos pagos de regalías que yo le tendría que haber dado por el tiempo que yo le tenía que haber trabajado a él. Entonces, Increíble. todo ese proceso totalmente innecesario, me tocó vivirlo con ese personaje. ¿Sí? Wow. Aprendí también de derecho en todo este tema del PDR. Bueno, ¿Cuánto tiempo ahí, te llevó ese pleito, Mario? Mira que eso es una buena pregunta. Yo creo que fueron por ahí unos 8 meses largos, 8 meses, Wow. casi un año, porque me tocó ir a otra ciudad donde estaba el abogado Ujú. y decirle, mire lo que ha pasado. Hay cualquier cantidad eh, de incoherencias dentro de este contrato que no son justas y que Ujú. no podemos, que yo como, o sea, empresario no puedo seguir haciendo acá y me tocó hacer, o sea, las hojas eran como unas 60 80 hojas wow. de todo ese folio que tocaba presentar. Entonces nos tocó buscar la historia del PDR.
nos tocó buscar dónde nació, nos tocó buscar otros técnicos. Claro, O sea, para demostrar que no era de él el claro, método. que esto no era de él, que esto él no lo ¡Wow! inventó, Mirá que vos. esto... Ah, imagínate Llevaste el PDR a la corte. claro, sí, yo creo que hasta los mismos jueces decían, esto es hasta nuevo para nosotros. Con Esto es el aprendido martillo del también. juez se lo llevó a la casa después a ver si podía sacar un golpe. Ya luego de mandar a Sí, este tipo por estar usando un martillo sin su sí, autorización. sí, Qué es increíble. O bárbaro. sea, imagínate, todo eso, imagínate haberlo vivido en ese proceso de aprendizaje. Y eso que en medio de todo, yo fui, o sea, de las 3 personas que se capacitaron con él, yo fui el que yo duré, digamos, contractualmente 3 años. El último año fue el proceso de demanda. De despegue. Ujú. Sí, o sea, que ya yo, o sea, ni siquiera tenía contacto con el señor. Y un amigo lamentablemente quebró, o sea, quebró, o sea, le tocó vender su carro, su casa, y le tocó irse a otra ciudad a seguir trabajando en lo que hacía, pero perdió mucha plata. ¡Wow! En general, las personas que invertimos con él perdimos mucho dinero. O sea, de Me verdad. imagino. Perdimos mucho dinero en ese, sí, o sea, en esa estafa. Porque sencillamente eso no tiene otro nombre, sino es una estafa de un ladrón vestido De guante eh, blanco. de guante Formalmente. blanco. Así es. Como, no hay otra forma de verlo. Sí. Bueno, es una historia tremenda, súper Híjole. enriquecedora, no solo por la gravedad de la criminalidad ya de la estafa y todo el perjuicio a todas las personas y las partes, sino que también es súper enriquecedora porque marca el nivel de superación de Mario, ¿no? De poder superar todo eso y lograr a donde logró llegar. La verdad te felicito, Mario. Impresionante, gracias Alejandro, de verdad que yo a veces con el solo hecho de pensar en sí, en esa sensación de tener a ese señor cerca y todo, te lo juro que, o sea, de lejos, de Claro. lejos, no, y te digo que, mira, yo cuando hablaba con mi abogado, bueno, te voy a poner en contexto muy rápidamente. No solo él creía que había inventado el sistema, o sea, la forma en que él enseñaba era como lo que así era, ¿sí? O sea, así era. Las herramientas que el Señor me proveía, me daba, eran herramientas nada que ver, o sea, básicas, ¿sí? Ujú. Y me acuerdo que, o sea, en el kit que él me dio, habían unos tabs que yo se lo juro que no le he visto a nadie en la vida. Que era como una especie de estrella. O sea, era como, yo creo que Amazon o Mercado Libre los eliminó porque de pronto ni siquiera se vendían por ahí a $1. Y ese man nos daba eso para hacer el glue pulling. Claro. Y yo me No, acuerdo no, que yo no. miraba videos en Facebook, en YouTube y todo este tema. Y yo me acuerdo que los primeros tabs que yo vi eran como esos super tabs de Keiko. Ujú. Y me Terrible. acuerdo mucho de un video de Mike que creo que está haciendo un Miata. No sé si ustedes lo han visto. Es un video como de 10 años. Ok. Y está todo, o sea, hundido. Y él empieza con o sea, la silicona, pa, ¿sí? Y yo decía, es increíble que yo tenga esta basura y este man Hiciste allá así, sacando estos golpes. O Exacto. sea, esto ni para regalar, o sea, es que para hacer galletita era. no, o sea, y mira, y ese mismo año que yo tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, al hotel que llegué, pedí mis super tabs de Keiko. Ok. Los Son pedí que las me azules, llegaran al hotel. ¿no? Las que son Y como delgadas, que son. sin el consentimiento del personaje. Claro. ¿Sí? Porque él le decía, no, tú no puedes comprar herramienta, tú no puedes comprar otra herramienta que no sea la que yo te doy. ¿Sí? Terrible. No, no, no. O Uy, sea, o no, o sea que tu sea, primera herramienta oficialmente fue un Tats Gecko. unos super tabs de que me acuerdo Bien, perfectamente que me llegaron al empezaste Son hotel. los bien. que tienen el tornillo, ¿no? ¿Tienen un Lo- tornillo? Exacto, y ah, te digo que todavía los tengo. sí, Sí, no, pues Todavía son eso los está tengo. durísimos. con. No lo rompen ni a mazazo. Durísimos.
Es hasta más duros que los de hoy en día, Sí, de ellos, total, de ellos total, total. mismos. Sí, O sí, sea, sí. que tienen los punticos como granuladitos, como un Ujú, balón de básquet. ujú, Así, Excelente. ese tab es perfecto, man. ujú, Y de ahí en adelante, obviamente, en ese mismo año, el 2018, yo me fui a Mobile Tech Expo. ujú. No sé si ustedes fueron esa vez, 2018, que fue en un hotel que se llama Royal. ¿Pero en dónde fue? ¿En Vegas? No, eso fue en Orlando. Ah, ok, 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 sí. Caribe Royal, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho. Y solo eso, ya el hecho de ya ir a un evento de esos también te despeja demasiado la mente, Claro, ¿sí? Imagínate, la burbuja donde yo estaba y poder ver gente de otras partes del mundo. te rompió la cabeza. Pucha, o sea, no, o sea, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá, brother? ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Sí? O sea, ¿yo qué hago con este man? O sea, Exacto. más me dio la idea de decirme a mí mismo, ¿sabe qué? O sea, abra ese man, como decimos Sí, en Colombia, Claro. ábralo del parche. O sea, ábralo, weón. cortar No relación tiene, o completamente con sea, él. a mí el abogado me decía que usted las alas se las tenían cortadas, ¿sí? Claro, Ujú. O total. sea, y es un tipo Enjaulado que, estaba. y mira, y tenía un equipo tan bueno el señor, o sea, el equipo que hubiera podido eventualmente ser en su defecto, era gente muy, muy buena. Sí, Claro. los técnicos, el técnico que el hombre tenía, la gente que confió en él, Lo supo era gente, buscar. era gente buena, inteligente y que quería llegar lejos, que quería hacer algo al respecto. Mira vos. Pero él, en su brutalidad y en su nivel tan bajo de, de visión, el señor como que solo quería era coger dinero, buscar otro y joder prácticamente al que ya había invertido en él. Y ese modelo, créame que tarde o temprano se cae a sí mismo, como subió, vuelve y se cae. Ujú. Te lo juro. Exacto. En algún momento subiré una foto del señor, le mostraré la cara a la persona para que sepa, por favor, no caiga sí, en estafas. Por Guantes. favor, Exacto. no, no, de Buscado. verdad. Y lo digo, y sabes que, y te digo, y es que me da mucha embarrada que haya habido más gente aún Claro, después más víctimas. más víctimas. O sea, hubo Total. más víctimas que cayeron con ese señor y seguramente el señor utilizó mi imagen en el momento y Ujú. mostró los videos que yo grabé en su momento y dijo, no, mire, es que yo lo capacité a él. Y eso es lo Claro, que me duele. O sea, claro, En los claro. porque primeros videos que salías tú, salías con el nombre de su compañía, todo, por eso le sirves perfectamente para Claro. publicidad. exactamente, Y no dudo que ha de decir, al día de hoy no me quiso seguir pagando regalías, va a decir, lo demandé, tuvo que abrir su propio negocio, pero me robó mi se idea. inventa, yo quisiera escuchar la justificación que él mantiene, porque en la película del hombre, Claro. mejor Sos el dicho, malo, digo, vos sos el malo demandante. No, yo soy claro. lo peor, o sea, yo soy Eso, lo peor, claro. Él o fue el que sea, inventó McDonald's y tú fuiste el que lo potenció como el de la película. No, me sí, robó la idea. exacto, exacto, sí, o sea, yo lo robé, yo soy víctima, se aprovechó de mí, mire cómo no, No, nada pero que sí ver. estaría bueno, o sea, finalmente lo que hablábamos nosotros es que desarrollamos el podcast, Matt y yo, por estar hablando de que sobre todo los que van iniciando, los que están buscando información, muchas veces están buscando cursos más económicos por el tema de que te da miedo invertir, no quieres gastar mucho dinero, entonces justamente creo que queremos escuchar eso, los que, bueno, hablo por los que van empezando, que han de decir, oye, pues si quién es ese tipo del que está hablando, finalmente a lo mejor decir, bueno, no vamos a exponerlo tal cual, pero decir, pues yo les dejo la puerta abierta para que si alguien quiere saber quién es, mándenme un mensaje, yo les mando, les digo, tengan cuidado con esta persona, porque esa Sí, advertencia más de uno te la va a agradecer. Imagínate así que es, ahorita alguien escuche esto y va a decir, no, o sea, es con el que estoy a punto de cerrar el trato, cabrón, ¿verdad? así es, Y no es así es. barato por lo que estás No, mencionando. no, para nada. Ujú, Y se vuelve en una decisión de carrera, ujú, porque no solo tú inviertes una buena cantidad de dinero, ujú. sino que también estás desmotivándote sin darte cuenta.
Exacto. Por eso O sea, yo es marcaba como, tu superación, ¿no? Me resulta impresionante recuperarse de algo así. no, y te lo juro que no sé cómo, o sea, yo no sé cómo yo me mantuve tan enfocado. Yo creo que es solo creer en uno mismo y en las habilidades que uno tiene para eventualmente hacer eso, porque cualquier otra persona o sea, Bueno, está sí, tu con amigo, ese, el que contás que quebró, se tuvo que mudar de ciudad, vendió el sí, auto, perdió sí, Son los todo. riesgos. Ujú. Increíble. ese fue el mejor ejemplo, ese fue el mejor Ujú. ejemplo, ¿sí? Afortunadamente en mí no fue el caso, pero yo estoy seguro que la gente que siguió estafando a este señor seguramente ya no está haciendo PR porque dijo, ni loco, lo voy a hacer, ¿sí? Ujú. Y te digo, la vez pasada, creo que así como por contexto, uno de los franquiciados, o sea, una de las personas que invirtió en él Ujú. era un pariente o familiar y ya la familia de ese lado, vea, Cortaron relación. cortaron porque se dieron cuenta de la clase de Que también los persona que estaba es estafando a ese. ellos. Y a ellos también, a su propia familia, No perdonaba ¿sí? a nadie. No, 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 eso es un señor que es Llamar a los señores mucho, ¿no? detestable, Sí. detestable. Exacto. Y no creas, eso le hace a uno tener como una desconfianza de lo que hablaba Pablo en el momento de uno ser principiante y darse uno cuenta de que hay personas que no, o sea, que es como por solo coger dinero. Ujú. Y eso es uno de los mayores miedos que yo creo que hay en la industria. Que haya gente que sea de ese nivel tan bajo para, sí, o sea, para decir ofrezco una capacitación y en realidad es totalmente lo opuesto. Y eso hace que haya Exacto. gente mediocre, eso hace que haya gente que baja el precio, sí, que no, baja el precio y lo disimúlalo, eso ahí pasa. Y Ujú. eso pasa como bola de nieve, ¿sí me entiendes? Sin darse uno cuenta. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante en la industria para que nosotros que ya tenemos experiencia y sabemos todas las variables que inciden en el aprendizaje Ujú. se lleven a cabo, pero por personas que verdaderamente tienen la experiencia y la capacidad para transmitir ese conocimiento. Exacto, exacto, sí. ¿Sí? Eso yo creo Sí. que es de las cosas que yo puedo decirte al día de hoy, o sea, creo que coincidimos que ese vacío educacional es tan alto que la mayoría de personas, al creer que es tan sencillo, terminan, como decía Pablo, buscando el económico, el que me da 3 días y $500, Ujú. y con eso ya digo, ya lo sé hacer, y ahí empieza todo una serie de problemas, ¿sí? Porque empezaste con el pie izquierdo. Exacto. Tal cual. ¿Mm? Exactamente. Es que eso creo que es lo que, o sea, hablábamos de que importa mucho obviamente el maestro, quién te va a enseñar. En el caso de esta persona que además te está vendiendo una franquicia, lo estás representando a él, pero él quiere verse beneficiado económicamente todo el tiempo y te deja 100% en ti, que debes tener la aptitud y los conocimientos para salir adelante y darle a ganar dinero a él por cada golpe que vas a estar empujando en tu taller todos los días. O sea, es ilógico, ¿no? Es Entonces... totalmente ilógico. O sea, Sí, y eso es lo que hablábamos, o sea, que aún así el hecho de tú de decir yo voy a dar cursos, aún así te expones a que el alumno, a pesar de que tú todas las adversidades que sufriste, que viste en tu camino y no te desanimaste en seguir siendo la carrera de PDR que tienes hoy en día, yo creo que al final de cuentas eso siempre se resume a lo que llegamos a hablar hace ratito, o sea, que dijimos que también depende obviamente del técnico, ¿no? No porque nada más lo vas a capacitar tú, les tienes que garantizar que les va a ir igual que tú, que van a ganar lo mismo que tú, que van a hacer las mismas. No, 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 porque ya también obviamente depende del alumno, depende incluso
decíamos el ejemplo, si dos personas están haciendo el mismo entrenamiento durante los 6 meses, pero ¿por qué uno avanzó más que el otro? También debemos como analizarnos, si tú quieres aprender esto, se nota yo creo que hasta el hambre de aprendizaje, ¿no? Tú ves el alumno que te está preguntando, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esa varilla? ¿Por qué moviste la lámpara? Y otro, pues nada más te puede estar observando todo el tiempo. Ujú. Entonces yo Así creo que es. desde ahí se ve la sed o algo, ¿no? Y que Sí. yo sepa, pues no existe como un examen psicométrico que todas esas variables te las diera y dijeras, este creo que va a ser un buen alumno y creo que No. tiene futuro. Pues eso lo tienes que ver desarrollándolo, juntándolo con su inspiración, con su motivación, con por qué le llamó la atención el PDR, algo que hemos coincidido Mati y todos los que hemos platicado aquí, que si es que ve y dicen, oye, es que Mario, ve el negocio que tiene, mira, cuánta plata debe estar ganando, ¿no? Yo veo que me reparó un carro en un día y me cobró tanto. Y si reparó tres iguales a ese, ¿cuánto está ganando? Entonces, no, voy a tomar el entrenamiento con él porque yo quiero hacer eso. Y creo que ahí todos coincidimos en que vas canalizado por otro lado. Porque entonces Ujú. ya lo que te está motivando es ganar esa cantidad de dinero, ¿no? Y quieres recuperar rápido tu inversión y entonces echas cálculos y dices, a ver, Mario me cobra tantos dólares, entonces yo creo que con este tipo de reparaciones en tanto tiempo voy a tener el retorno de mi inversión. Y pues si vas por ahí, va a ser a lo mejor no imposible, pero va a ser una escalada mucho más difícil Es que si muy viene desde larga. la pasión. Es que esa palabra que tú acabas de mencionar es probablemente la que más importa en ese sistema. Y es el hecho de uno ser apasionado por lo que hace. Ujú. Mira, yo creo y sí puedo estar seguro que un 90% de los que somos técnicos PR en su momento habíamos estudiado para hacer otra cosa. Abogado. Y nos aventó el PR y vimos como que, oiga, qué belleza de sistema, qué gran arte que es esta, en la que podemos literalmente esculpir con nuestras manos y con mucha creatividad un auto para preservarlo de forma original, ¿sí? Y cuando uno empieza ese proceso y uno se queda desde el gusto por hacerlo bien, que es lo que yo siempre trato de decir, primero es el gusto de querer hacer bien las cosas y después secundariamente viene el valor tuyo que transmites a cada cliente por ese intercambio de servicios, porque le Ujú. quieres resolver a esa persona ese problema que le está sucediendo, que es un golpe, pero ¿cómo se lo vas a resolver? No es solo Ujú. llegar a disimularlo, porque perfectamente cualquier persona puede llegar y lo minimiza con silicona y esto, pero ¿cuál es el alcance y el sello que tú le das a tu servicio? Y eso es lo que hace hermoso el sistema, que exclusivamente depende de cada persona depende el aprendizaje, las horas de dedicación para practicar, cómo afronta los problemas que se le desarrollan a lo largo de su día a día y cómo maneja esa frustración de llegar a un punto en el que de pronto no está, pero eventualmente va a llegar. ¿Sí? Es totalmente dependiente de uno mismo. Y eso hace que uno mismo pueda dar ese valor agregado a través del arte que es preservar el vehículo de fábrica. ¿Sí? Ujú. Y así, y lo que tú decías, no hay certeza en esto. O sea, no hay certeza en que yo vaya a ser el mejor técnico. Puedes a veces tener mucho las ganas, pero lamentablemente tu habilidad no te ayuda. Es como si yo quiero ser un cantante, pero yo lo único que he practicado es cantar en la ducha. Pues, weón, sencillamente te va a costar dar ese salto porque tienes que diferenciar entre lo que te gusta y lo que puede ser potencialmente bueno, ¿sí? Ujú. Mucho inversionista dice, o sea, no se meta en cosas que no conoce, ¿sí? No se meta en cosas que como que porque le dijeron que era chévere y porque puede ganar o porque ha visto videos o porque usted puede tener muy buen retorno, porque mire la página de Autoélite, mire PDR México, ¿sí? Mire cómo ganan, pero por eso, sencillamente por ese hype, no quiere decir que, ay, que yo me puedo meter y cualquier persona pueda aprender, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde viene yo creo que
ese cúmulo de cosas que, que uno debería preguntarse si realmente quiere, o sea, quiere aprender, o sea, quiere vivir para aprender este sistema, ¿sí? Que si de pronto estoy desmotivado, que si de pronto no me está yendo bien en mi trabajo y me gustan los carros y soy bueno con mi habilidad manual, bueno, yo creo que puedo tener una oportunidad en esto, ¿sí? Ujú. Sí, yo creo que, y yo creo que definitivamente el técnico PR no nace sino se hace. O sea, yo Ujú. no, ninguno de nosotros nació y dijo, uy, este sistema es el que yo voy a hacer de por vida, qué belleza. No, lo conocimos y a través de la práctica y la dedicación y la persistencia nos volvimos unos excelentes técnicos, pero por decisión propia, no Sí. porque yo vi un video y dije, no, este es el trabajo que me proyecto y que voy a hacer por siempre, ¿no? No, o que existiera el martillo que te cueste $3,000, pero que blende solito y deje perfecto el carro. Imagínate que existiera, ¿no? No se trata de eso. El T-Hotbox. El Ah, T-Hotbox que me lo exacto, compro, $3,000, $5,000. Ah, ya, por fin. exacto. Por fin inventaron la herramienta que me va a solucionar esos vencitos del taller. No, vaya, No, sáquelos. exacto, exacto. Compre Sí, la sí, sí. máquina. ¿Sí? Exacto. Hay un dicho que acá en México dicen que no es el indio, no, perdón, no es la flecha, No, es el indio que la lanza, ¿no? exacto. Y Exacto. otra, y hablando de eso, para las personas que escuchen este podcast, yo creo que de los tres que estamos aquí, no, nosotros no empezó con las herramientas ni con la mitad de la que tenemos hoy en día. No, no. Y No, eso hace total. que uno se vuelva más experto. Por obvias razones y lógica, tú no empiezas con la mejor herramienta. Tú empiezas con lo que tienes al alcance porque estás en ese proceso de aprendizaje y de pronto, si tú te cuestionas que puede haber una herramienta que te puede solucionar esto y alguien ya la inventó y tú empiezas a investigar, hey, qué buena herramienta, Porque haces la como que inversión. parece que el que la inventó tuvo la misma inquietud que tú, Exacto, ¿no? Sí, exacto, Ajá. tenía enfrente el mismo problema, ¿no? Sí, tal exacto, cual. Y dice, yo tengo que hacer esto porque no existe, o también lo buscó, ve que no existe, entonces tiene que desarrollar esa herramienta con ese ángulo preciso que decimos, exacto. no la vas a utilizar todos los días, pero el día que lo utilices vas a decir, esta herramienta se paga solita, por lo que... Bueno, ahí viene también el tema del ingenio y toda la parte artística también, artesanal, de arte que tiene esto, y por eso es tan también el factor de la pasión es tan repetitivo en todos los técnicos, como hablábamos hace un rato, ¿no? Pues justamente lo que tiene esto es una mezcla interesante de arte y tecnicismo. Entonces no te aburrís nunca. Porque Así es. o estás enfocado en el tecnicismo o estás enfocado en el arte. Cuando te aburrís de una, te enfocás en la otra y viceversa. Y entonces siempre es divertido y apasionante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el solo hecho de tener, mira, ahora que mencionas eso, de las experiencias en donde más he aprendido es en los golpes que uno dice, "Jue madre, no sé cómo voy a hacer, pero hagámosle. ¿Sí o no? Ujú. O sea, Sí, yo creo que todo técnico llega una vez en que recibe algo y el cliente le dice, hágale Mario, yo confío en vos, tú eres excelente. Y encima de eso uno lo cobra mal, ¿no? Encima de eso uno lo sí. cobra Porque rebajito. no te importa, lo que querés es aprender. Sí, sí, exacto. Porque uno es inexperto y obviamente uno no sabe con qué se va a meter y uno dice, bueno, déjeme intentar. Men, esos son los mejores, Saltos de fe, no sé. sí, sí, esos son los mejores aprendizajes que uno tiene, Tal ¿sí? cual. El Sí. hecho de exponerse a cada día cosas diferentes, lo que decía Alejandro, no estar cómodo en el mismo golpecito de portazos, ¿sí? Ujú, En el ding pequeñito. Y va ujú. mucho en relación con la vida, o sea, porque si tú te mantienes siempre en ese confort, no vas a desarrollar más esa habilidad, no vas a desarrollarla
la creatividad para buscar herramientas que te resuelvan de acuerdo a las situaciones en que te envuelves, ¿sí? Y como son miles, ¿sí? Que pueden suceder, pues lógicamente en la medida en que sea progresivo esa exposición, obviamente vas a ir adquiriendo herramientas, vas a ir adquiriendo más experiencia, vas a ir adquiriendo mucho más bagaje en la profesión. Y eso Como es lo que que, hace. como que es lo que hace rato les decía, como que el hambre que debe de tener el alumno de preguntar todo, de estarte cuestionando todo, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Hambre ¿Por de qué esto? aprendizaje, ¿no? Hambre de aprendizaje. Una vez que ya eres un técnico, tienes ahora hambre de desarrollo, o sea, de decir, ese golpe sí lo voy a poder resolver. Y Así tener que es. dar ese salto de fe y lo que yo les había comentado ya también en otro episodio, que me pasa, o bueno, me pasó con los golpes grandes. O sea, el día que tú estiras tu liga de la paciencia, de estar reparando un door ding, o sea, algo que te lleva 30, 40 minutos exagerado, el día que ya estiras la liga 2 horas por un golpe que te demandó paciencia, exigencia, todo en 2 horas, tu door ding de 20 minutos ya se te hace algo muy rápido. Entonces, el día que vuelves a enfrentar otro golpe grande que te va a llevar 2 horas, ya sabes a lo que vas, ya te sientes un poco más confiado. Después estira la liga a 8 horas y te vas a Ajá. encontrar con la frustración y todo que nosotros sentimos de alumnos y cuando estábamos empezando, pero es algo que no dejas de desarrollar, no llegas a un estancamiento. No. Profesionalmente te va a hacer diferencia con tus competidores porque dicen, no, si este Mario, Pablo, Mati, el que sea, puede reparar ese golpe grande, pues el Dorting me lo va a reparar sin ningún problema, ¿no? Y a pesar de que Claro. otra persona le cobre más barato, pero va a decir, no, prefiero ir con el que veo que hace unos trabajos muy Así exigentes es. y muy demandantes. O sea, si incluso lo quieres ver por el dinero, por todo eso, pues vete haciendo de una categoría de reparar golpes grandes en los que no hay tantos técnicos, porque personas que hacen door dings y golpes muy pequeñitos, cada día hay más en el mercado. Todos los días están enseñando a nuevas personas, Así todos los es. días están saliendo nuevos. Entonces hay que seguir estirando la liga en conocimiento. Es una forma de precisamente tener uno su valor agregado. Tal cual. De no ser una persona del montón, digámoslo así, Ujú. coloquialmente. Porque, claro, un Dording, hay personas que probablemente no ni siquiera tengan la habilidad técnica de moverlo con una palanca, sino que tienen la silicona, una muy buena silicona, le tienen la presión para moverlo un poquito y chao, ¿sí? Y lo Ujú. minimizan. Y por eso cobra más barato, Ujú. haciéndole creer a la persona que ese tipo de reparación es así, o sea, hasta ahí llega, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde viene mucho la educación que uno le dé tanto al cliente potencial como, como uno se quiera desarrollar, ¿sí? Yo Ujú. solo sé que, y este tip se lo comparto a las personas, desde siempre yo lo que tuve claro es que cualquier golpe, por pequeño que fuera, había que dedicarle el mismo grado de responsabilidad. Porque Tal cual. mira, y te digo algo que pasa, que se lo transmito a la gente. Muchas veces de los trabajadores que yo tuve, veían el portacito pequeño, ah, sí, yo ya tengo experiencia, ¿sí? Ok. Y claro, como ya inconscientemente ya eso lo tiene, o sea, como que tiene esa experiencia él dice, no, ya, lo saqué, lo toqué, pero no hice el ejercicio de mover el board, de mirarlo más al detalle y de asegurarme que quedara verdaderamente eliminado. Me confié porque aparentemente era tan sencillo que así mismo debía ser mi tiempo que le dediqué a este golpe. Así, Ujú. tiempo corto por lo sencillo. Y yo me ponía bien de cerca al panel y yo veía que le faltaba terminar, que Ujú. es un tema importante, el terminar los trabajos, ¿sí? La gente no, o sea, y ahí viene el tema, le pone la silicona, pero no termina el trabajo, por mínimo que sea el golpe. Un verdadero técnico se define porque verdaderamente terminó el trabajo como debía ser, porque dio esos 15, 20 minutos más que el otro no dio, ¿sí? Que el otro le disimuló, pero que no quiso darle porque el arte precisamente es moldear hasta que quede, como decía Alejandro, efecto espejo, ¿sí? Ujú. Y esa es la diferencia y ese es el valor agregado que tiene cada persona que puede potencialmente expandir
su base de clientes y como decía Pablo, en el efecto de recibir dinero, pues más clientes, más potencial y más valor va a representar su trabajo. Exactamente. Tal cual, amigo. Yo creo ¿Sí? que en el mundo del PDR, ¿no? Como cada nicho, es un universo, ¿no? Y hablando de todas estas facetas que tienen que ver con la iniciación, el aprendizaje, la comercialización del servicio y el análisis y las determinantes y los factores claves que, digamos, encierran ese universo del mercado del PDR. Porque por un lado parece que estamos hablando de un hobby, porque es algo muy pasional. Por otro lado, estamos hablando de un servicio que estamos brindando a la sociedad, y la comercialización y esas dos polaridades entre es un arte, es un servicio, es un hobby, es una profesión. Y hay muchas variables y muchas interpretaciones libres, ¿no? Desde esos ángulos. Y a veces uno se encuentra con una persona que inició porque para él era un hobby y tenía su trabajo y no le interesaba, solo quería saber cómo se hacía, disfrutarlo, jugar un poco, ver, disfrutar de esas resoluciones y de conocer en sí los métodos y las técnicas. Y por otro lado tenés el tipo que dijo, no, pará, yo esto le entro, dejo la vida, vendo mi auto, no sé, dejo de hacer lo que me gustaba porque pongo todo mi dinero acá, apuesto todo La al vida. negro al 8 y que se vaya todo si no gano. Y entonces deja la vida y, lo busca como, digamos, ese ingreso, digamos, que tiene que ver con el sustento de su vida, ¿no? Entonces hay una gran faceta y muchas maneras de ver la perspectiva del PDR. Y en el medio está ese mercado en donde está el cliente y toda la gama de clientes, ¿no? También. Entonces esa amplitud de Así mercado que es. uno hace que existan y van a existir siempre problemáticas que no se van a poder resolver, ¿sí? Entonces, Ujú. Sí. esto, digamos, como un análisis Ujú. profundo para, hablando un poco de la gente que está buscando meterse en esto, ¿no? Y por ahí empieza a escuchar todas estas historias que hay en este programa, ¿no? Tan impactantes, tan impresionantes de cada técnico. Y yo sugiero esto, ¿no? Que quien se quiere meter en este mundo, en este universo, realmente analice, tenga un análisis profundo de todas estas cuestiones para ver qué papel quiere jugar, ¿no? Y entender desde una formación, sea cual fuere que tome, desde el peor caso que escuché, como le pasó a Mario, Soy oficialmente el peor caso del podcast. sí, por lo menos de mi parte, 100%, Mario, amigo. la verdad que sí. También de la mía, Este, 100%. o situaciones medias como le pasó a Pablo, o situaciones buenas como las que me pasó a mí. En toda esa gama de cuestiones que podemos encontrar, entender que es duro, es difícil llegar a profesionalizarse y a ser bueno. Hay que cuidar el mercado, hay que cuidar lo que se cobra, hay que cuidar cada una de nuestras etapas. Cuando uno empieza e inicia, hasta el mejor o el mediocre pasa por etapas de aprendizaje. El que hace un curso de 3 días, de 5 días o de 10 días, tiene que entender que eso lo habilita en una etapa inicial. Ujú. Uno entra, ingresa por ahí. No va a aprender todo, ni mucho menos. Y va a tener que ir pasando por etapas en las que va a ser una etapa del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año, 6, 7 años, 10 años. Cada etapa tiene un aprendizaje y un contenido. Entonces, no crean que van a ser en 3 años el mejor técnico y resolver todo, ni crean tampoco que el que tiene 10 años ya aprendió todo. Siempre hay por Ujú. aprender. Es un camino muy largo, muchachos. Así Tal es. cual. Yo creo que Bryce Kelly no siente que ya es el que sabe No, todo, ¿eh? Y no aprende nada. No, no, no. no, 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 no. Mira, la mentalidad de aprendiz en el sistema es probablemente de los activos más valiosos que puedes tener como técnico. Porque si tú crees que ya lo aprendiste todo, créeme que te puedes encerrar en un mundo en donde dejas de crecer profesionalmente, ¿sí? Las nuevas herramientas, las nuevas tendencias, las nuevas técnicas siguen desarrollándose por personas que, como nosotros,
han podido cuestionarse un poco más allá y aportar en la industria para que efectivamente así pueda crecer una industria, ¿sí? Y eso que acabas de decir me lleva a un tema muy interesante que te lo voy a compartir en este podcast y es el Gracias, tema Mario, de... gracias. Exacto, sí, necesito soltarlo. Y es el tema de que cuando tú empiezas a enseñar, ¿sí? Digamos que yo tengo una plataforma en la cual yo tengo un tipo de video, un formato de tipo de video, pero cuando tú empiezas a enseñar, empiezan muchos, entre comillas, colegas a decirte, no, pero ¿por qué estás compartiendo el conocimiento? Que eh, por qué estás exponiendo el sistema, si ya los ¿Por que qué lo develás el conocemos truco de ya... magia? Sí, o sea, pero ¿por qué estás revelando nuestro secreto? Como el mago ese, ¿viste? Que revelaba los Sí, trucos de magia. sí, 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 Exacto. nos estás exponiendo a todos. Y fue la reacción que yo tuve con el tema de brindar capacitaciones, que precisamente fue el hecho de que no, y yo creo que es más que todo en Latinoamérica, lamentablemente, porque en Estados Unidos yo no creo que sea así con ese nivel de hate que Ujú. hay acá, porque yo ya lo he hablado con varias personas Sí. y decíamos como que ese efecto de querer, o sea, de impedir que una persona exponga algo para el bien de otros, ¿cómo así? O sea, ¿qué le pasa? ¿Sí? Porque Ujú. si ya los que aprendimos fuimos nosotros, no le enseñamos a nadie más, Bueno, no, o sea, nos van a un quitar poco el la fiebre del trabajo. oro, ¿no? Sí, 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 nos van a quitar el trabajo, ¿cómo así? O sea, se nos acabó el ingreso. Sí. Y precisamente el mensaje es no caer en en esa vibra de siempre bajonear a otros técnicos. O sea, Ujú. ese tema de tratar de que si una persona, listo, si una persona está enseñando, con unos técnicos que esa persona tenga, esos técnicos van a saber si definitivamente esa persona es apta para enseñar, Ujú. ¿sí? Pero si por una sencilla razón yo solo le quiero caer a la persona y decirle, no, ese trabajo está una porquería, eso le falta, no se ve bien, no mostró nada, etcétera, pues eso no le va a aportar nada. O sea, lo que yo le digo es enfóquese en lo que usted puede hacer y no critique a las personas que quieren mejorar, a las personas que quieren compartir, a las personas como este podcast que la idea es Ujú. explicar a la gente verdaderamente en qué consiste el arte del sistema PR, ¿sí? Como ese hate interno que se vive en Latinoamérica, que no lleva a nada, ¿sí? Y que solo cuando usted escribe ese mensaje, usted se está proyectando. Porque un buen técnico, le juro por Dios, que nunca le va a poner un mal mensaje a otro. Tal cual. Se lo Exacto. juro, Sí. ¿sí? Exacto. Entonces no caigan en eso, ¿sí? O sea, no caigan en ese tema Gasten su energía en de... profesionalizarse, muchachos. Exacto, Y no en odiar exacto. al otro. Pero te lo digo que es como en un nivel de Latinoamérica. Sí, Sí, cien por lamentablemente. ciento. Yo siempre he pensado eso. Yo incluso cuando yo la primera vez, ahorita que decías que la primera vez que fuiste al MT fue en Orlando en 2018, yo la primera vez fui en Las Vegas en 2019. Ujú. Y justamente ahí era lo que a mí me pasaba por la cabeza, porque yo ahí no hablaba nada de inglés. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, envidias genuinamente la cultura del americano de que se comparten tips o comparten esto. Las compañías de herramientas no se ven como enemigos, o sea, obviamente existe entre ellos. Ah, ok, ya sacó él, pues eso, si él desarrolló una herramienta que se ve que es muy buena para el mercado, entonces el otro en vez de tirarle hate, más bien está pensando en desarrollar algo parecido o algo Obvio. alternando.
Y eso quién sabe por qué en Latinoamérica no nos sucede mucho. Bueno, ahí. llegamos tarde, pero acá estamos, che, estamos haciendo eso. Exacto, exactamente. Es que eso es también algo padre porque incluso ha tenido muy buena respuesta el podcast. Nos han escrito muchos, tanto a Mati como a mí, gente que nos dice, oye, qué bueno que están haciendo esto, de verdad se necesita escuchar, hay que hablar de estos temas, hay que soltar. Por ejemplo, en tu caso, hay que advertirle a la gente que no vayan a caer en manos de un estafador. Ujú. Y ha venido con una muy buena, no sé, representación, Recepción. ¿no, Mati? Nos han Ujú. dicho gente que está en Estados Unidos que habla español, obviamente México y todo Latinoamérica, gente de España nos está escuchando. Ujú. Entonces, ese alcance que llegamos a darles así, dices, es que eso es que creamos esa comunidad, que poco a poquito tú lo has visto, Mario, que estamos en MT. Y ya ves que se hace ya un círculo de personas que ya hablamos español. ¿Y antes cuándo era eso? Tenías que No, llegar tú antes y era hablar. tú Tú solo y habla solo. inglés, papá, y habla Y inglés. ya. Y si quieres que te hagan, porque ellos no van a hacer el esfuerzo por entender y hablar español, no. Tienes que llegar a hablar tú con ellos. Y no se van a cerrar, Exactamente. pero van a hablar contigo. Y mira, Pablo, que ahora mismo, tú que lo dices, el impacto, es que yo creo que, o sea, yo creo que siempre ha habido una mano de obra latina en Estados Unidos, pero como vampiros. O sea, escondidos por allá en la oscuridad, nadie los ve. O sea, traiga sus varillas y desarrolle, papá, y resuelva. Y como Calladito. que sí, o sea, yo creo que el efecto de las redes sociales indirectamente hace que la gente diga, no, venga, pues podemos ir a la feria, van a haber latinos, va a haber ya una comunidad, ¿sí? Entonces como que la gente no se siente un bicho raro, como cuando nosotros íbamos allá y íbamos como, pucha, esto, sí, o sea, como que es Sí, Sapo de totalmente otro pozo. sí, ajeno a exacto. nosotros, ¿sí? Y Sí. veía un latino en ese momento, oiga, qué bueno, bien, encontré una Vamos persona, todavía, sí, llegamos. latina. Sí, llegamos, Exacto. llegamos, pero es ese efecto, obviamente, es ese efecto que se da y es cuestión de que aprovechemos estos espacios para que la gente sienta esa confianza que verdaderamente se puede sin necesidad de creer, porque yo creo que una creencia que está muy arraigada en el latino y es creer que todo lo que pasa en Estados Unidos es bueno. Es decir, yo, Ujú. yo tengo, o sea, a mí me va bien sí o sí si yo estoy en Estados Unidos, que alguna vez lo hablamos con Pablo, que nosotros perfectamente podríamos vivir en Estados Unidos si quisiéramos, Ujú. pero de pronto no lo hacemos porque nuestras posibilidades en nuestro mercado y nuestra situación es muy favorable y es muy positiva, ¿sí? Independientemente si estamos en Latinoamérica o no. Entonces, obviamente es el hecho de creer que tenemos la posibilidad como latinos, sea en Estados Unidos o en nuestro propio país, de desarrollar el sistema PR. ¿Sí Exactamente. me entiendes? Y el PDR acá, yo particularmente que estoy en el mercado de Estados Unidos y trabajo día a día acá, es algo que es muy diferente, pero totalmente diferente de la concepción a lo que es en Sudamérica, porque en Sudamérica aún está muy verde. Hay gente que ni siquiera sabe qué es. Y acá es Ujú. algo que ya es viejo. Sí, Ujú. Eso es fascinante porque ya, ya. me tocó vivir eso, ¿no? Ese contraste, de decir, bueno, allá yo tenía que explicar qué era el PBR desde el inicio, no, porque es algo que no marca la pintura, y cuando vine acá es algo que ya es viejísimo, o sea, es increíble, Increíble, ¿no? Sí, increíble. Ujú. Alejandro, generalmente, bueno, ¿tú también hiciste trabajos a clientes particulares? sí, sí. Porque culturalmente el latino, no sé si en sus países, pero aquí se pide mucha rebaja. Sí. Ah, sí, tal cual. Pero allá también, A donde tenés acento, acá fuiste, ya está. ¿sí? Sí, sí, sí. También. Viene Ah, bueno, con no. el acento viene la rebaja. Es así. Sí, acá igual es No, algo que se maneja y que lo platicamos mucho, que justamente a lo mejor más por un tema de fiscal o de pagar impuestos, todo eso, pues tú sabes que el dinero, siempre recibir dinero en efectivo, pues te va a convenir a ti siempre como en tu negocio, ¿no? Entonces yo sí. igual siempre es lo que les digo, o sea,
O sea, yo doy el precio que voy a cobrar siempre. Y el cliente siempre aquí en México te va a querer un descuento, una rebajita. Y yo casi siempre es lo que les propongo. Si me preguntan por un descuento, les digo, bueno, si me pagas en efectivo, sí te puedo dar un pequeño descuento. Te adaptas al mercado, te adaptas al Ujú. mercado. Y de acuerdo a eso, tú ya tienes de pronto un precio que tú dices, si me pagan efectivo, no voy a la pérdida. ¿Sí o no? Ujú. Tal Tal cual. cual. Es jugar con eso. Y que también digo que en Estados Unidos se puede hacer perfectamente. ¿Sí? Ujú. Sí, Que si me sí. pagas cash, listo, no hay Total, problema. sí, se hace mucho, ¿Sí? sí. Sí, de hecho un Eh, amigo me dio eso es un buen consejo, igual se los paso, que igual a veces nos ha pasado, bueno, me ha pasado, me imagino que ustedes también, que cotizan un golpe por la foto, el video que les mandaron, a lo mejor yo lo vi de 3 pulgadas y cuando llegó realmente era de uno, wow, no sé por qué se hizo, a ver, déjame abrir, no sé qué hice. Bueno, hazle así otra vez, hazle así. ¿así? ¿Otra vez? Ahora redúcela. Eso. Ahí Wow, acabo de está. descubrir algo Practicó algo nuevo. nuevo. Venga, Bravo. ¿qué computador tiene usted ahí, weón? Porque el mío no hace eso. No sé, quién sabe, ¿O por qué será eso? no tengo idea por qué hizo eso. La, la Eh, tecnología que tiene Pablo lo supera. Sí, Exacto, sí, no sí. tengo idea. No, bueno, Total. a lo que iba es eso, que también me ha pasado que cotizo golpes un poco más grandes de lo que realmente son y cuando llegas, digo, el cliente no me puso un solo pero en el costo, me lo va a pagar tal cual se lo pedí. Y si era un trabajo que a lo mejor te iba a tomar 40 minutos y en realidad te va a tomar 15, 20 minutos, se lo reparo y al momento en que ya me va a pagar el costo que yo le había dicho, por ejemplo, para estandarizar el precio para que nos entendamos todos, si yo le había dicho $50 y me lo va a pagar, le digo, te lo dejo en $30. Te ven con la cara de, wow, o sea, no te preguntaron por un descuento, pero déjame un review en Google, regálame tu opinión. Hombre, Claro. encantados te lo van a poner, te van a poner la mejor opinión, te van a poner Sí. lo mejor. Jugar con esos detalles que no son monetizables, ¿sí? O Ujú. sea, no están en dinero expresados, pero que son también un plus para más ventas eventualmente, ¿sí? Sí, Ese review exacto. es Y es un ganar-ganar, fundamental. porque el cliente se fue muy satisfecho porque le hiciste un descuento incluso sin pedírselo, te va a dejar una reseña con muy buena Actitud, sí. actitud, exactamente. Ujú. Entonces creo que eso es un buen consejo ahí que también No, les damos a los que nos escuchan. hay que aplicarlo y aprovechar. Y una cosa que mencionas, el Google Reviews, o sea, que hay una estadística actualmente que, si no estoy mal, alrededor del 70-80% de las personas deciden al final contratar un servicio por los reviews de Google. O sea Total, que Buenísimo. total. Sí. o sea, ponte en el contexto de una persona o una mujer, Ujú. digamos que no tenga conocimiento del PDR, pero bueno, golpe sin pintar, quiere reparar su Mercedes-Benz, pero no le aparece una página de Google, pues qué Ujú. confianza le va a dar versus la persona que tiene una página de Google con 300 reviews y 4 o 9 de reviews. Se lo Ujú. llevan. Y ahí está tu perfil, está tu número de contacto, están fotos que están relacionadas a tu empresa, eh, que en definitiva te van a hacer llegar más clientes. Así Tal que Total. Yo creo que ese Google aspecto de Reviews, las redes sí. y aprovechar usarlas es indispensable. Particularmente el Google Review, creo que es, digamos, Fundamental. es la traslación, ¿no? De lo que en la década del 90, que no existían las plataformas digitales o demás, no a El este boca nivel, en ¿no? boca. El boca en boca, exacto. Es El como el boca en boca en boca. boca digital, ¿no? Hoy en día. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El boca en boca, no hay de otra. Porque no había Exacto. otra forma de decir, venga, vaya ya. No. No, y Yo, aún así yo creo que, fíjate que yo creo que es mejor porque siempre le hemos platicado eso. Cuando tú dejas a un cliente satisfecho y tu negocio no tiene el Google Reviews y no te pueden dejar ahí algo, esa persona va a decir, quedé muy satisfecho, me gustó el trabajo, qué bueno. Y simplemente lo tiene ahí encajonado en su cabeza en que un día, si necesita, ya sabe con quién acudir, ¿no? Y te lo dicen mucho, como con el doctor. Dicen, espero no verte pronto, pero el día que necesite aquí te voy a buscar, sin duda alguna. Pero así un es. cliente molesto, un cliente enojado, Te traes 10 más. o sea, claro, va llegando a su casa y ¿cómo estás, vecino? Mal, vengo enojado porque nunca vayas con este cabrón que me hizo no Y sé te voy qué. a decir una cosa. El algoritmo, por alguna razón, expone cuando le pone a uno de esa persona una estrella, Ujú.
el algoritmo le expone eso al inicio de la página. Sí, se centra en la negativa siempre, total. Exactamente, Ok. exactamente. Y curiosamente, como se sabe, cuando esa persona pone la primera estrella, la otra gente, uy, ¿cómo así? O sea, uy, gracias Ujú. por avisarme que este negocio es de no ir. Y le dan Ujú. like, ¿sí? Sí, Exacto. es Y no, maravilloso el que para el mundo carajo. de los reviews si te pones a investigar porque, bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no? También a mí me ha pasado, soy de ver eso, muchas veces soy uno más de los que revisa reviews. Somos. Ujú. Exacto, en muchas áreas, no solo porque lo hago por interés personal, sino que también lo hago eh, porque quiero aprender de eso y de cómo se maneja y he visto cosas muy interesantes, por ejemplo, también he visto el lado negativo, como estamos hablando de los reviews malos, en que un cliente ha tenido una mala experiencia y eso también es un gran desafío porque a todos nos puede tocar estar en esa situación, ¿no? Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces, también está ahí el profesionalismo y el desafío en poder superar eso y encontrar una solución. Y he visto también muchas veces, en muchos casos, en distintos negocios y servicios, reviews en los que la empresa o el emprendedor se hace cargo, busca una solución, atiende a la persona y eso también habla bien, ¿no? De esa empresa Ese, o de Exacto. ese ese punto emprendedor. que tú acabas de mencionar es muy importante y es que uno no puede esperar que todos los reviews sean 5 estrellas, ¿sí? Y como emprendedor, las reviews de uno, tiene uno que analizarlas 10 veces más para entender por qué esa persona de verdad me puso un uno. Exacto, Ujú. Y nos van a poner un uno en algún momento y eso va a ser un aprendizaje, ¿sí? exacto, exacto. Y tú tienes que entender que hay otras personas que tienen una percepción de acuerdo al servicio que se le prestó, que de pronto no estuvo acorde a Total, sus expectativas, total. pues lógicamente yo debo mirar como emprendedor de qué forma yo puedo satisfacer esa expectativa que previamente tenía esa persona, ¿sí? De pronto no me atendieron bien, no fue clara la comunicación, ¿sí? O tanto así como decirle a la persona en ese mismo espacio, porque no hay forma de ahorrar nada, sino que sencillamente uno de forma profesional, como tú le dices, contesta, le dice, lamentamos que esta no haya sido una buena experiencia para ti. Quisiéramos saber puntualmente cuál fue tu experiencia con el ánimo de mejorar. Por favor, escríbenos de ser necesario y estaremos atentos a tu solicitud. ¿Sí? Ujú. Sí, Y sí, así sí, es que uno construye base de clientes. exacto. Y no desde, y no dice uno desde el ego, me puso uno, que se joda, ¿sí? No, Claro. Me claro, puso uno que se porque joda ese man. sí, veo de todo, veo eso yo. Veo a veces que la gente comenta mal o pone una mala y a la empresa no le importa nada y lo deja así. Claro, Ujú. Y eso claro, también habla de la empresa, ¿no? Tal claro, cual. claro, Y claro. después veo cuando la empresa contesta y busca resolver y ve, y por ahí el tipo dice, no, no, ya no quiero saber más nada. Y la empresa dice, no, no, por favor, vení, lo vamos a Ajá. solucionar, te vamos a dar algún bonus, algún plus, esto no puede quedar así. Y veo y a veces me maravillo y digo, wow, estos tipos, aunque Es un tenga costo una estrella sola, ¿cómo pueden revertir la situación, ¿no? La impresionante. resiliencia, ¿no? Del que realmente quiere hacer las cosas bien. Eso es muy valorable y también forma parte del profesionalismo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese aspecto del servicio. Recordemos Sí. que estamos en un sistema que es un servicio. Y ese servicio no solo consiste en la reparación. Ese servicio inicia desde que esa persona se acerca a tu taller, básicamente. Desde cómo lo abordas, desde cómo llevas ese estimado o esa cotización para darle un costo final y educar a esa persona y explicarle el porqué del costo, ¿sí? Ujú. Para que la persona entienda que esto no es caro, ¿sí? Que esto no, yo no estoy cobrando porque hoy me levanté y quería sacarte 500.000 Ujú. pesos, que probablemente si no se explica bien a la persona puede caer en esa ignorancia, lamentablemente, ¿sí? Ujú. Yo creo que entonces es entender que esa prestación de servicio inicia desde que esa persona llega a tu taller
y así no contrate el servicio, por lo menos va a decir, me atendieron bien. Ujú. Tal Por cual. ejemplo, o sea, me atendieron bien, me recibieron bien, me explicaron. Me Y informaron. mira, yo te digo, mira, estás de la persona que pone un uno desde, o sea, de puro hate y nunca contesta porque, disculpa, nos puedes indicar yo he tenido casos, nos puedes indicar, por favor, qué sucedió y de esa forma entender tu molestia, compartir la orden de la reparación, nada. Hay gente que le pone eso a uno y pues va a pasar, ¿no? Que es la gente que le pone el uno, o sea, la una estrella porque sí. Y hay clientes que uno les dice precio y me ha pasado. Ay, muchas gracias. Y ya. Sí, No, ni siquiera me dicen, oiga, de pronto, Mario, ¿qué acuerdo podemos llegar? Mira, o sea, si le sacas este otro golpecito de atrás, si le haces esta brillada del bumper, algo. no, es como que Ah, muchas disfruta de gracias. castigarte con una estrella o cosas así, sí. Y se van así, y se van así. Ujú. Entonces son experiencias que se van a vivir, que son parte de cualquier negocio. Cualquier negocio exitoso va a tener personas que no están de acuerdo con él. ¿Sí? O sea, Tal cual. exitoso no es que todo el mundo le guste. También tiene que no gustarle a muchas personas para que sea exitoso. Ujú. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Perfecto, Mario. ¿Sí? Pues Mario, igual, muchísimas gracias que te estás tomando el tiempo de estar aquí platicando con nosotros, compartiéndonos todo esto. De verdad, lo apreciamos y lo valoramos un montón. Y pues nada más para cerrar, amigo, algo que tú quieras decirle a alguien algo que tú, después de habernos compartido esa experiencia que tuviste, que de verdad a más de uno yo creo que nos va a remover todo lo que te sucedió y sobre las adversidades que tuviste que atravesar. ¿Qué te hubiera escuchado a ti te hubiera gustado escuchar a ti como un alumno nuevo? Quizá, haz de cuenta que, vamos a decir que agarras el DeLorean y vete en el proceso cuando estabas en el proceso de la demanda que duró como 8 meses, que estás entre, a lo mejor pensando si te desanimas, si lo dejas, o no sé qué pasaba por tu cabeza, pero Ujú. quizá en ese momento alguien que esté con esa incertidumbre de decir, lo dejo, no lo dejo, le continúo, no le continúo, ¿qué te hubieras querido que alguien te Bueno, dijera a ti? sí, yo creo que si le pudiera un consejo a una persona que está o empezando o que está en una confusión, yo diría que o sea, hay una cosa que uno tiene que tener muy clara en la vida y es, eh, así suene cliché, porque va a sonar cliché, es esa creencia, uno tiene que creer en uno mismo. Mm, El creer en uno mismo es Poder decir de la como fe. que sí, o sea, a pesar de todas las cosas que pasen, entender que yo no puedo hacerme la víctima en esta situación que me está pasando y por eso todo es una tragedia. Algo que yo sí aprendí definitivamente de todo ese proceso es que yo no puedo caer en pretender ser una víctima de todo lo que me pasa, sino que lo que me pase lo absorba de la mejor manera y pueda seguir trabajando en ese crecimiento continuo desde ese amor propio que uno se tiene, ¿sí? Si uno es consciente de el valor y del trabajo que uno le ha puesto a las cosas que uno quiere hacer, ese mismo trabajo es el que le va a dar la seguridad para decir, no, yo ya he pasado por esto, ya he entendido cómo es este proceso, son obstáculos que van a pasar, pero tengo que seguir, ¿sí? Esos deadlines que a veces le ponen a las personas en donde dicen, no sé cómo lo hice, pero lo conseguí, ¿sí? Literal, que ujú. termina pasando, es esa creencia interna que cada uno tiene que no la deja pagar por cosas que le pasen, ¿sí? Porque a todos, lo que yo le puedo decir es que todas las personas de distintas industrias tienen problemas, todas. No ha habido una sola persona que no crezca en la incomodidad. Nadie Ujú. quiere estar en una demanda, nadie quiere estar en un proceso legal, nadie quiere que lo roben.
pero la pregunta es cómo uno reacciona a eso, ¿sí? Ujú. Y es desde no victimizarse y la creencia en uno mismo. Y esas dos cosas, yo creo que son de las cosas más importantes en el aprendizaje del emprendimiento, que podría, porque hay muchas más, pero creo que ese tema de victimizarse es bastante recurrente y la gente por cualquier razón busca abandonar. Si abandonaste porque algo te pasó, verdaderamente no era algo que te demandara tanta pasión. ¿Sí me hago Ujú. entender? Sí, Si abandonaste así de fácil por algo que pasó, de pronto no era lo tuyo. Tal cual. No era algo que te generaba esa pasión para saber que realmente sí valía la pena seguir. Total. ¿Sí? sí, claro. Es eso. Es eso. Y Uno es que, tiene o que sea, saber. exacto, porque tú estás poniendo en la cúspide tener ese valor que te tienes que dar tú primero en decir en que yo creo en mí mismo y no ser víctima. Porque también Sí. yo creo que de acuerdo a la personalidad de cada quien hay personas que la situación de víctima se sienten más que cómodos, ¿eh? Mucha gente Ujú. está apoyándote, mucha gente te va a hacer, te va a avalar todo tu victimismo, te va a Sí. entender, te va a Ya está apapachar. excusado. Exacto, el victimismo siempre va a tener un lado agradable, bonito, confortable, pero Claro. precisamente si tú dices, no, 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 a ver, yo tengo que creer en mí mismo porque si yo no creo nadie va a creer Nadie. y eso te va a llevar a tener que creer en ti mismo, o sea, en ti mismo te va a llevar, pero también que surja de tu personalidad y que también a lo mejor lo pongas en la balanza. Creo que es lo que entiendo, como lo que aconsejas, o sea, decir, pues tengo que salir adelante, porque si soy víctima, pues qué bueno que soy víctima, pero así voy a estar Ujú. víctima ahorita con esto, después con lo otro, ¿no? Ujú. Pero la determinación que tienes que seguir para proyectar tu camino es de verdad de admirarse, Mario. No, no, no. Te lo digo, de verdad. Muchas gracias y de verdad que es algo que en definitiva uno aprende a través de los tropiezos, ¿sí? Ujú, Pero es que, ¿sabes qué, Pablo? Yo digo que desde la educación, para no extendernos más, desde el que lo educan a uno, le dicen, coja el camino seguro, ¿sí? ujú. Coja el camino seguro, empléate, busca un trabajo seguro, no arriesgues, ¿sí? O sea, no inviertas de más, La carrera de la rata. no... Sí, exacto, exacto. A ver, por no decir más. Y te vas en ese camino hasta que trabajaste 35 años para otra persona y lo que de pronto querías hacer nunca te lo cuestionaste y nunca tomaste riesgo. Y asumir el Sí. riesgo es entender que cualquier cosa puede pasar. Pues mira, justamente ahorita me recordaste mucho. No sé si tú, Mati, y Mario también vieron una serie muy famosa que se hizo de Netflix, El Juego del Calamar. No sé si vieron la primera temporada. No la vi, no Y la bueno, vi. trataba de unos juegos ahí muy difíciles. Si lo ven, pues bueno, les voy a tener que spoilear. Pero hay un juego en donde las personas tienen que llegar de un punto a otro en un puente. Y el puente tiene cristales que de un lado son templados y de un lado no son templados, pero están mezclados. ¿Ok? Entonces, el que va a ir adelante es el que tiene que ir jugando la suerte, porque si cae en el vidrio que no es templado, se va a caer. Y el de atrás va a decir, ok, pues ya no, ya tengo el camino seguro, porque ya sé que el que está templado es este en el que tengo que dar el paso, ¿ok? Entonces, es así un puente en el que los que Mm. van a ir pasando van a ir. Y una vez yo escuché una analogía de eso que decía, los emprendedores, haz de cuenta que son los que les gusta ir a ese puente, porque el camino al éxito lo va marcando el que va hasta adelante y ves dónde tropieza y dónde cayó él. Y entonces tú dices, yo tengo que seguir este paso, después cambiarme para acá, después brincar este, después aquí sí sigo en línea recta, después aquí vuelvo a cambiar. Y todo eso, no cualquiera se va a meter, ¿no? No, no hay más Justamente que... lo que estás diciendo, o sea, el querer ser emprendedor y en quererse meter y en desanimarse, tener días buenos, días malos, no es para cualquiera muchas veces. A veces hay personas que prefieren decir, mejor yo prefiero vivir tranquilo, estar en mi zona de confort todo el tiempo y se respeta tal cual, ¿no? O sea, son visiones y maneras diferentes, pero yo creo que en el PDR sí tienes que ser alguien que te quieres encaminar por un camino de riesgos, que estás viendo incluso a personas como el ejemplo de Mario, la otra persona que invirtió en la franquicia que hablábamos, cómo se arriesgó y dónde terminó perdiendo su patrimonio. Ujú.
No es para cualquiera. Yo creo que no es para No, cualquiera. no, 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 no. Y sobre todo entender que veía una frase en un podcast que escuchaba la última vez y decían que, o sea, dígame qué empresa o qué emprendedor, inversionista ha crecido en el confort. O Ujú, sea, ¿qué persona ha crecido en el confort? Nadie. Total. O ujú, sea, nadie, nadie. ¿Y por qué esas personas que han crecido, que les ha ido tan bien, son humildes? ujú. Porque entienden el camino que hubo que pasar de muchos obstáculos, de cosas buenas, cosas no tan buenas, para llegar a donde uno está sin que nadie me regale nada. ¿Sí? Y eso es en esta profesión y en esta industria, como en cualquier otra, van a haber aprendizajes y van a haber situaciones que uno tiene que tener que resolver. En vez de victimizarse, hay que resolver, ¿sí? Resolver y poner la frente en alto y seguir, no es más. Tal cual, tal cual. Ujú. Mati, ¿algo que te guste Sí, Mario, complementar? bueno, la verdad que una maravilla haberte tenido acá en PDR Golpe a Golpe. Como el nombre del programa bien define, ¿no? La realidad de las historias. Se hace todo, como decías, paso a paso, golpe a golpe, ¿no? Uno va aprendiendo, va luchando, va superando y creciendo, ¿no? Así que bueno, agradecerte infinitamente por el aporte que diste, la verdad es súper enriquecedor en muchísimos aspectos, no solamente en el aspecto técnico, sino también personal, de superación, de historia. Y, y bueno, hablando un poco de lo que es este camino del PDR, de riesgos, de incertidumbre, ¿no? Cerrar con la última pregunta que tiene que ver con crecimiento o desarrollo a futuro, que me Ujú. interesa, ¿no? De vos. ¿Sentís que ya estás cómodo hasta donde llegaste, que estás bien, que te planeás quedarte ahí, o tenés planes de desarrollo y crecimiento de este comercio, de esta comercialización del PDR que haces? Bueno, mira, para las personas que no saben, yo brindo capacitaciones fuera de las reparaciones, ¿sí? Soy apasionado por la reparación automotriz, pero también me gusta enseñar. Siento que me gusta transmitir el conocimiento, me gusta ayudar a las personas, me gusta saber que puedo ser parte de su camino en algo que yo, digamos, como persona y experiencia o que haya adquirido, le pueda transmitir. Entonces, probablemente desde ese deseo, eventualmente consideraría ver formas de aprendizaje, o sea, de pronto soltar un poco la reparación, pero pues te lo hablo a mediano o largo plazo, Bien, soltar un poco la reparación y ver de qué forma a través de plataformas online y presencialmente puedo seguir ayudando a personas a aprender este sistema. Yo creo que el, digamos, el futuro puede ser relacionado a la educación en el sistema PR, probablemente, sin dejar la reparación, que es lo que realmente nos apasiona. Más que cualquier cosa, a mí me encanta reparar autos. O sea, pero veo que de acuerdo a de pronto a la demanda o a la necesidad que pueda surgir, consideraré si puedo invertirle un poco más a la parte educativa. Sin embargo, como estoy actualmente y entendiendo el nivel de escalamiento que le puedo dar a la marca, manejo esas tres líneas, ¿sí? Que son reparaciones, plataformas online y educación presencial, ¿sí? excelente, Hasta ese nivel, excelente, Mario. Ujú. básicamente, sí. Bueno, felicitaciones. No, muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Pablo y Alejandro. Mati, ¿no? Sí, Mati, Mati. Matías. Me dicen Alejandro Eh, algunos también, sí.
Sí, sí, sino que veo al Alejandro y digo, no, no veo al Mati. Sí, 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 sí. Pero sí, no, agradecido de verdad de estar aquí compartiendo con ustedes, de poder conversar con colegas que sé que tienen un amor altísimo por el arte para poder sentarse y hacer este tipo de espacios y que también sé que son personas muy valiosas para la industria. Así que Gracias. compartir este espacio, muy agradecido y honrado. Gracias, No, hermano. al contrario. Gracias. Bueno, A ti, gracias a gracias. todos ahí por estar también. Espero que hayan disfrutado de Mario Ardila, y síganlo para los que no lo siguen en todas sus plataformas sociales, de las redes sociales y también de YouTube, ¿no, Mario? Así es, sí. ¿Cómo te encuentran, Mario, en todas? En Instagram es como autoelite, arroba. Autoélite PCS de Premium Car Service, Autoélite PCS. En Facebook, Instagram, ¿cómo es el otro? TikTok YouTube. y YouTube. Estoy en esas cuatro plataformas. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, ahí encuentran contenido. ¿Te pueden contactar Eh, para capacitarte por cualquiera también? ¿Para capacitación por sí, cualquiera? Ok, en la página web recientemente se hizo una actualización de todo el esquema que, digamos, tiene que ver con la capacitación personalizada, también con la opción online que está ya, digamos, desarrollada y en proceso de desarrollarse. Así que en esas plataformas, a través de WhatsApp, me pueden contactar directamente. perfecto. Una maravilla. Perfecto. Bueno, gracias Excelente. muchachos por este episodio. La verdad que súper feliz una vez más de seguir con esto con Pablito. Les mando Espectacular. un abrazo grande y nos vemos pronto, golpe a golpe. Bye bye. Muchísimas gracias amigos y un gusto estar aquí.